Buenas tardes. Agradezco ante todo al IMT por la invitación. Bueno, el día de hoy me pidieron que hablara con ustedes o les conversara a ustedes sobre la evolución, desarrollo y nuevas perspectivas de las zonas económicas especiales, el caso Panamá. Panamá es considerado un referente en la región en este tema. Sin embargo, como van a ver a lo largo de mi presentación, nosotros reconocemos de que aunque tenemos bastante experiencia, todavía nos falta mucho por poder llegar a los niveles que se vieron en las presentaciones anteriores. Entonces, el recorrido va a ser bastante básico. Primero vamos a ver un contexto histórico, una evolución de lo que es el hub panameño y también las zonas económicas, las que tenemos actualmente y qué es lo que las hacen particulares. Tercer punto, diferencias de enfoque y marco normativo. El rol de estas zonas en las cadenas globales de valor y también qué es lo que estamos haciendo mirando hacia el futuro. Entonces, siempre que hablo de mi país, me gusta comenzar por algo anecdótico cuando es un grupo como este, un grupo muy heterogéneo de diversos países. Y siempre digo, bueno, este es mi escudo nacional, este es el escudo de mi país. Y si hay una cosa muy notable de ese escudo, es que así como los países tienen políticas de desarrollo, políticas nacionales de logística, bueno, nosotros tenemos una misión y está escrita en el mismo escudo: Promundo y beneficio, para beneficio del mundo. Probablemente uno de los pocos escudos nacionales que no habla de lo que quiere para el país, sino el rol de ese país en el resto del mundo. Entonces nosotros lo tenemos escrito en la frente. Somos un país de servicio al comercio global. Eso es lo que somos, esa es nuestra naturaleza y es lo que tenemos que explotar al máximo. Y en base a eso, pues se ha elaborado la nueva misión del país que se llama la Gran Conexión. Y la razón por la cual pongo esto aquí es porque la palabra clave ahí es conexión. Panamá es un país cuya fortaleza se basa en su conectividad. Conectividad de diversos tipos, pero conectividad es el concepto clave para nosotros. Por eso nos referimos a la conectividad marítima, la conectividad aérea, que soporta toda la industria aérea y toda la industria de fragmentación de carga a granel hacia pequeños destinos. Estamos hablando, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que trae grandes volúmenes de Asia o de otras partes del continente y reexporta hacia destinos locales. Para eso explotamos estos dos tipos de conectividad, pero también tenemos otros dos elementos que son basados en ese concepto de hub. Uno es un hub de servicios financieros, lo que llaman el centro bancario, que ha estado en las noticias por cosas no necesariamente las mejores, pero no es culpa nuestra. Y por último, telecomunicaciones, que no lo podemos pasar por alto, porque vivimos en una era donde lo físico está apenas llegando a ser tan importante con la forma en que manejamos la información. La información vale oro y nosotros somos un hub de telecomunicaciones y eso nos permite atraer empresas que buscan establecerse en cierto tipo de negocios de alta tecnología. Entonces, para poder aterrizar a las zonas económicas especiales o al concepto de hub que tenemos ahora mismo en Panamá, pues siempre parto de lo histórico, ¿no? La historia nos enseña mucho de quiénes somos. Nosotros somos un hub logístico desde que fue descubierto del continente, no descubierto, pero fue descubierto por los europeos, ¿no? Vamos a ponerlo así, para evitar controversias. Panamá era el punto de cruce del oro que salía de Perú e iba hacia Europa. Y se utilizaba un concepto intermodal, teníamos camino de piedra por el que pasaban los caballos y teníamos también ríos y se hacía intermodalidad en la parte interna de la selva. Un concepto muy rudimentario. Pero este tipo de movimiento fue lo que fue generando la dinámica para luego hacer la transformación del sector que se dio primero cuando se dieron las primeras ferias de comercio, que fue el primer concepto de zonas libres que teníamos hace 400 años básicamente, y luego cuando se creó el ferrocarril, que fue, en mi concepto, el punto principal donde cambió dinámicamente la economía. Porque el ferrocarril fue el núcleo de la construcción del canal a la hora de la verdad. Entonces, en este momento nace lo que ahora conocemos como la región interoceánica, el eje que comprende Panamá y Colón. Entonces, ya llegando al siglo XX, por lo menos, ¿no? Ya pasamos 400 años muy rápido, pero llegando al siglo XX, a partir del ferrocarril se crea el ímpetu para la construcción del canal, que se inaugura en 1914.
Y ahí pasan un par de décadas muy turbulentas en el mundo. Y esto también es importante porque Panamá era un punto de paso para los buques militares norteamericanos. Y a raíz de ese movimiento que se creó durante la Segunda Guerra Mundial especialmente, fue la primera vez que se consideró expandir el canal en los años 1940, pero también después de eso se vio la oportunidad de que, mira, ven acá, este es un punto estratégico no nada más para Estados Unidos, es un punto estratégico para el mundo. Y por aquí, así como pasan buques de guerra, también pasan otros tipos de buques llevando carga, debemos poder hacer algo con esta carga. Y nació el concepto de la zona libre de Colón, 70 años atrás. Entonces, esta zona libre que fue pionera en la región, es la segunda más grande del mundo. Luego de eso, pasan unas cuantas décadas calladas, hubo una pequeña revolución en Panamá, hubo un par de incidentes diplomáticos, todo eso es historia nacional. Pero lo importante aquí es la firma de los tratados Torrijos-Carta, los tratados del Canal de Panamá. Y eso es elemental porque, para los que no conocen la historia de Panamá, la franja de tierra que rodea el canal no era territorio panameño, o sea, salvo unos pequeños puntos para poder cruzar el país, pero uno estaba en territorio norteamericano. No se podía entrar, había abundancia de tierras, pero no estaban al alcance de nuestra economía. Y si ustedes visitan la ciudad de Panamá van a ver que hay un punto donde la ciudad cambia totalmente y es por eso, porque la ciudad estaba estrangulada por la zona del canal. Entonces, cuando se firman los tratados, comienzan a revertir tierras, ¿no? Kilómetros cuadrados de tierra. Y eso es importante porque sin tierra no se pueden establecer operaciones de gran magnitud. No se puede establecer otra zona libre, no se pueden establecer zonas económicas especiales si no hay acceso a terreno. Entonces, esto motivó una reorientación de la economía. Y en el 92 se comenzó a hablar de las zonas procesadoras de exportación, lo que el Banco Mundial llama Zona Económica Especial 1.0, ¿no? El concepto más básico. Pero sucedió otra cosa en el 97, ¿no? Se liberalizó la economía, hubo el auge de la globalización y todo lo que es la industria primaria y secundaria del país se vino abajo, ¿no? Lo que es agricultura y lo que es industria de manufactura. Entonces se vio que el concepto de Zona Económica Especial como estaba no era suficiente. Se comenzó a explorar otros ámbitos. Y entonces se evolucionó hacia el Área Económica Especial Panamá-Pacífico, del cual voy a hablar un poquito ahora. Y unos años después se creó una ley nueva de zonas francas que reemplaza a la de zonas procesadoras para la exportación. O sea, se cambia el concepto y se ahonda un poco más en la parte de servicios, porque a la hora de la verdad, exportación de productos basados en manufactura no iba a ser el corazón de nuestra industria. Iba a ser cómo podemos tener algunas operaciones de manufactura, pero complementarlas con la parte de comercio exterior, que es nuestra fortaleza. Y el último punto ya sería la reorganización de la zona libre de Colón, que la voy a tocar al final. Entonces, describiendo lo que es la zona interoceánica, que es donde se concentra gran parte de la economía panameña, y estamos trabajando en descentralizar un poco, pero inicialmente estos son los 3 puntos básicos que mueven nuestra economía alrededor del canal. Tenemos un polo atlántico que tiene 3 puertos marítimos, tiene una zona libre, la zona libre de Colón que ya mencioné, parques logísticos y un aeropuerto internacional nuevo que todavía no se está utilizando pero que se está buscando explotar. Tenemos un polo pacífico cercano al puerto de Balboa, ubicado más que todo en la ribera oeste del canal, donde hay 2 puertos adicionales, un área económica especial, zonas francas y otro aeropuerto internacional. Y el tercer polo es alrededor del aeropuerto de Tocumen, que es el aeropuerto mejor conectado con destinos internacionales de toda Latinoamérica, incluso México. Hago la salvedad. Entonces, este polo de Tocumen está creciendo mucho porque es un área donde hay mucha disponibilidad de tierras, pero ya se está comenzando a desarrollar un cuarto polo aquí al norte del punto 2, que es la ribera oeste del Canal de Panamá, que se está trabajando en un plan maestro ahora mismo para su desarrollo a largo plazo, para que no nos suceda lo mismo que nos sucedió cuando nos retornaron las tierras del canal originalmente, que no se hizo un plan de inmediato para poder darles uso apropiado. Se hizo un plan preliminar, no se pudo explotar, cambió la economía y teníamos muchas tierras sin utilizar. Entonces, la autoridad del Canal de Panamá ya está trabajando directamente en un plan para desarrollar un polo aquí al norte también. Y un denominador común de todas estas es que cuentan con algún tipo de zona económica especial o zona franca. Es necesario. Tienes carga pasando, tú quieres que la carga se quede. Entonces, la primera, la más antigua,
a mi concepto la más importante, y no lo digo porque yo sea de esa ciudad, es mera coincidencia, es la zona libre de Colón. Colón es una ciudad de 200.000 habitantes, a lo mucho. Cuando está llena hay 200.000. Y la mitad de la ciudad prácticamente está ocupada por lo que es la zona libre. Y está rodeada por 3 puertos. Y estos puertos tienen acceso directo a la zona libre. Entonces la particularidad de esta zona, aparte de su tamaño, que son más de 1.000 hectáreas, tiene 3.000 empresas y 30.000 empleados. Y es como si hay una dualidad de concepto aquí, porque esta zona franca fue diseñada originalmente para venta al por mayor de productos a distribuidores extranjeros, importación y reexportación. Pero lo particular es que también está habilitada para tener comercialización de esos productos. Entonces, toda la zona que está cercana a la ciudad son básicamente showrooms. Son centros, son oficinas a las que uno va y ve los productos. Y toda la zona que está en las afueras de la ciudad son centros de distribución. Es lo mismo que cuando vas a una tienda y tienes la parte del frente, el frente de la tienda, y entonces tienes el back room, que es donde tienen la mercancía almacenada cuando no hay al frente en el mostrador. Bueno, aquí es lo mismo, el mismo concepto, el front room y el back room. Y el movimiento comercial actualmente anda por los 20.000 millones, ¿no? Y cuando digo movimiento comercial es la suma de importaciones y reexportaciones, así que digamos un 45% de importaciones más el valor agregado, poco más de 10.000 millones en reexportaciones saliendo. Y el balance comercial es de 1.2 millones. Los principales rubros, sí son relevantes, es lo que se ha vuelto bastante fuerte en esta región, son maquinaria eléctricos, que incluye electrónica, químicos y afines, que incluye la industria farmacéutica, y textiles. Entonces, pensamos un momento que tienen en común esas cosas, es que ganan algún tipo de valor por la velocidad con la cual se despacha la mercancía a los mercados. En el caso de textiles, porque muchos son productos de moda. En el caso de electrónica, porque son productos que son durables, pero tienen un ciclo de vida corto antes de la introducción de un producto nuevo, así que tienen que llegar rápido al mercado. Y en el caso de farmacéutico, pues es obvio, ¿no? Es un producto de expiración relativamente corta, porque hay condiciones para enviarlo a los países. Entonces, estos son 3 rubros donde aquí lo que se visualiza es que la ventaja de la zona libre es poder acercar, digamos, a China o a Vietnam o a Tailandia al mercado latinoamericano y ponerlo a un trote de poder llegar a cualquier ciudad en la región. Estas son estadísticas de la zona libre, ¿no? Y también las menciono porque una cosa que me dijeron, habla sobre qué es lo que está pasando ahora mismo, y lo que está pasando es esto que vemos aquí a la derecha, ¿no? Vemos una caída del movimiento comercial considerable. Hay varios factores que entran en juego aquí. Uno fue la caída del movimiento en sí mundial, los ciclos que comenzaron en el 2008. Vemos incluso aquí en el 2008 y 2009 seguía creciendo la zona libre. Parte de eso era porque las empresas estaban tratando de recortar inventarios y los estaban centralizando en la zona libre en vez de enviarlo a los países de destino. Entonces creció el uso de la zona libre por las empresas que ya estaban ahí. Pero luego, cuando estaba el mundo en recuperación, se comenzó a sentir la caída. Y esto se acentuó con unos aranceles que tenemos una situación arancelaria con Colombia que nos afecta porque Colombia es uno de nuestros mercados principales, y tenemos otra situación particular que es la situación de Venezuela. Creo que todos estamos anuentes que en Venezuela hay un asunto de moneda, y eso afecta mucho lo que son las ventas de productos hacia esa nación. Antes Venezuela era el segundo o tercer socio comercial de la zona libre de Colón y ya está bajando para el 5º lugar. Entonces, con lo que podemos ver aquí en cuanto, aparte de la caída, lo que podemos ver aquí es que el patrón es Asia, Europa y América del Norte moviendo mercancía hacia América Latina y el Caribe y Estados Unidos. Eso es lo que es zona libre. Es un gran centro de distribución para mercancía que viene de Asia y en menor cantidad de Estados Unidos, y mercancía que va hacia el resto del continente y también en una pequeña cantidad hacia Estados Unidos, hacia la costa este especialmente. Años después se creó el Área Económica Especial de Panamá-Pacífico. Cuando se diseñó tratando de seguir un poco el concepto precisamente de las zonas económicas especiales en China. Se intentó replicar. Yo recuerdo que una frase que mencionó el señor Mao fue
No repliquen necesariamente lo de los otros países refiriéndose a un tema particular de educación, pero sucede lo mismo a veces cuando uno trata de replicar un concepto tan particular como lo que debe hacer una zona económica especial y cómo se debe planificar, pues no siempre se puede seguir, no siempre se puede copiar al carbón. Entonces, cuando esta estrategia se formuló, comenzó pensándose que iba a ser un área industrial y luego se dieron cuenta de que nosotros en esta zona económica especial tenemos una oportunidad grandísima de generar un crecimiento de la ciudad y de diversificar esto hacia el área de servicios. Entonces, más que industria, tratar de llevarlo a servicios. Entonces, solamente un 4% del área total disponible en esta zona económica especial está usado para industria y logística. El resto es área aeroportuaria y también se utiliza para lo que son sedes de multinacionales y edificios corporativos. Este es el plan de desarrollo, ojalá se viera así, está llegándose allá, pero este es el plan de desarrollo de esa zona. Hay una área industrial que va anexa al aeropuerto y esto obviamente para tomar ventaja de la posible conectividad aérea que se puede generar allí y para atraer operadores logísticos globales. Pero también hay un área de negocios. Y esto es importante porque no podemos pensar que solamente estas zonas sirven al propósito de generar empleo básico, de generar empleo, por ejemplo, de operarios de bodega, sino que debemos pensar de que siempre hablamos del concepto de upgrading, ¿no? De que queremos meternos más en las cadenas de valor. Y una forma de meternos en las cadenas de valor es hacer otro tipo de cosas que no tienen que ver necesariamente con mover cajas, sino mover conocimiento. Entonces, esa es parte de la orientación de esta zona franca y por supuesto hay un desarrollo inmobiliario porque es parte natural de crear un polo, permitir de que la mano de obra pueda vivir cerca de donde trabaja también. Entonces, contrario a la zona libre de Colón que solo hace importación y reexportación, acá hay muchas más posibilidades de tipos de empresas que se pueden establecer. Y lo más vital aquí es que las primeras empresas que se establecieron eran fuertes en lo que eran centros de llamadas. Y creo que los colegas de Centroamérica tienen eso en común con Panamá. En algún momento todos pensamos al mismo tiempo, vamos a hacer un negocio enorme con los call centers. El problema es que éramos varios países y todos queríamos exactamente el mismo negocio. No había suficiente, ¿no? Pero muchas empresas en cada uno de nuestros países se han establecido empresas que han logrado ser exitosas. Cada país ofrece una ventaja específica. En el caso nuestro tenemos un centro de llamadas de Dell que ya ha pasado de ser un centro de llamadas, evolucionó a un centro de soporte técnico y ahora tienen una sede corporativa allí donde tienen un conjunto de operaciones. Ahí manejan la parte de supply chain para la región, por ejemplo. Entonces, esa operación de Dell comenzó bastante pequeña y creo que anda como por los 3.000 empleados ahora mismo. Entonces, y no son 3.000 empleados tomando llamadas. Pasó de ser un pequeño puñado de gente tomando llamadas a ser un centro donde se genera mucho más valor para la organización y también para el país. Y aquí también se ha enfatizado mucho lo que es servicios a la aviación y sedes de empresas multinacionales y servicios compartidos. Por servicios compartidos me refiero a gente como Dell que quiere traerse un departamento de compras, un departamento de planeación. Y esto lo mencionó el doctor François, ¿no? Él decía que los trabajos esos que estaban en la parte superior de esa casa, de esa pirámide, eran los trabajos que eventualmente iban a tener un impacto enorme en la economía, porque los de abajo se pierden rápido, los de abajo son commodity. En el momento que un país hace algo 2 centavos más barato, algunos trabajos se van a ir para allá. En la parte de call center, por ejemplo, Dell movilizó trabajo para atrás y para adelante en los momentos que otros países fueron ofreciéndole mejores cosas. Pero la parte alta, la parte del conocimiento, la parte de administrar la cadena de suministro de ellos, después que tú desarrollas ese conocimiento en un lugar es más difícil moverlo. Esos son puestos más difíciles de mover. Y eso es lo que se está buscando atraer aquí. Y para eso se estableció una ley que no es, geográficamente no hablamos de una zona económica especial, pero sí es un régimen especial para empresas. Aplica de una manera similar que nos permite atraer sedes de empresas multinacionales para ese tipo de actividades, que complementen entonces los flujos de carga que pasan por los parques logísticos y por estas otras zonas. Un ejemplo es Unilever. Unilever tiene una torre de control ahí para toda la región y dentro de esa torre de control administran el despacho de helados en algunos países que ustedes conocen. Entonces, y eso se maneja desde Panamá. Es una operación micro de un país, pero se maneja desde otro, ¿no? Y eso es una tendencia muy común entre las multinacionales. El tercer tipo de zona económica especial que tenemos
es el nuevo régimen de zona franca, ¿no? el que creció a partir del de zona procesadoras de exportación. Y este tiene una ventaja, que es que tiene una libertad geográfica. Contrario a las otras dos, que está bien delimitada geográficamente, aquí cualquier punto del país puede ser implementado como una zona franca. Lo que no se permite todavía es zona franca uniempresarial, donde yo tengo una empresa y la convierto en una zona franca, pero las legislaciones, hemos visto que legislaciones en Dominicana, si no me equivoco, en Costa Rica, están apuntando en esa dirección, a liberalizar eso un poco. Y la nuestra también eventualmente va a ir en esa dirección. Entonces, el marco legal fue creado en el 2011 y hasta ahora hay 19 zonas francas autorizadas con 161 empresas. Pero no están ubicadas en el Atlántico, donde está la zona libre de Colón, están ubicadas en el Pacífico, en los otros dos polos, porque están tratando de atender a un mercado distinto, al mercado aéreo, al mercado de alto valor. Y el tipo de actividades que se permiten allí son similares a las del área económica Panamá-Pacífico. Entonces, lo que vemos aquí, y esto no lo van a poder leer, esto es del portal nuestro, el portal logístico de Panamá, que manejamos en el centro nuestro, es cuando uno compara las legislaciones y lo que está permitido en cada zona franca, había una gran disparidad. La zona libre de Colón está limitada a un pequeño puñado de actividades, las que vinieron después, Panamá-Pacífico, aún más, y el régimen de zona franca permite aún más cosas. Entonces, lo que veíamos era que quizá la intención era especializar cada una de estas zonas en algo, pero sin querer queriendo, pues se puede limitar la capacidad de crear sinergias entre distintos tipos de operaciones. Si ya yo tengo una empresa en zona libre y quiero hacer manufactura, no puedo en zona libre. Tengo que crear una empresa distinta y ponerla en Panamá Pacífico, crear una zona franca fuera de la zona libre, con los consiguientes trámites adicionales que eso conlleva. Entonces se están haciendo algunas reformas para tratar de equiparar un poco las condiciones de juego aquí. Porque de lo contrario, lo que creamos son polos especializados, que no necesariamente es malo, pero no es una especialización natural orgánica, es una especialización forzada por una legislación. Entonces, si resumimos, la zona libre de Colón, importación, reexportación y algunos servicios logísticos de valor agregado, y Panamá Pacífico hace la parte complementaria. Ellos no pueden importar, reexportar todavía, pero hacen manufactura, logística de comercio internacional, y sede de empresas multinacionales y centros de servicios compartidos, estos BPO, Business Process Outsourcing. Y el régimen de zonas francas, que permite todo lo que está aquí, ¿no? Y también permite centros de tecnología e innovación. Y ahí vamos a avanzar a otro punto, que es que lo que todas estas tienen en común es que generan beneficios de colocalización y aglomeración, pero lo que tenemos que trabajar es para que ellas verdaderamente se complementen y trabajen en sintonía unas con otras. Tener un poco de zonas económicas por sí solas no soluciona nada, sino es lograr que ellas se integren al engranaje logístico del país. Entonces, en base a eso, listo algunas brechas, algunas cosas que hemos visto a lo largo de nuestra experiencia trabajando en Panamá con el tema portuario, también con el tema logístico, en los talleres realizados con el BID, también con CEPAL, que es, primero, de que hay que trabajar en el marco regulatorio, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos en Panamá como marco regulatorio son legados de muchos años atrás, que fueron gradualmente modificados por gobiernos específicos, pero sin una visión necesariamente buena a largo plazo. La legislación de la zona libre original es del 48 y no fue hasta el 2016 que sufrió un cambio integral significativo. 68 años, sin cambios. El mundo ha cambiado mucho. En ese tiempo ni siquiera existía el contenedor, y esa misma ley era la que funcionaba hace 2 años. Entonces faltaba mucho por trabajar en el marco regulatorio. Y la idea es explotar sinergias, por ejemplo, entre la ley que permite el establecimiento de sedes de multinacionales para atraer este tipo de empleos de alto valor, con la atracción de empleos para movimiento de mercancía, que es otro sector, pero que es complementario. Otro punto es simplificación y agilización de trámites. Y nosotros estuvimos trabajando en el proyecto del Observatorio Mesoamericano con varios de los colegas que están aquí presentes, y siempre un tema que salía en todas las reuniones, los talleres nacionales, era los procesos de aduana pueden causar muchísimos costos en el manejo de la carga, en el manejo de la mercancía. Y no solo aduana, cualquier proceso que tenga que ver con el gobierno, es algo natural. Entonces, en ese sentido se está trabajando en el tema de las ventanillas únicas, la de comercio exterior, que ya está funcional, y la marítima, que ya se está implementando el próximo año, si todo sale bien.
y también algunas mejoras de procesos específicamente para lo que es movimiento de mercancía entre algunas de estas zonas. Esto es en lo que va por procesos y normativas. La segunda dimensión en la que tenemos que trabajar es en infraestructura, ¿no? Esto es como un trípode. Si una de las patas no está bien, pues se cae. Entonces, esta es la segunda pata, infraestructura. Y es mejorar la interconexión de los polos logísticos. Mover una mercancía de China a Curazao a través de un puerto en Colón es económico, es práctico, es rápido. Si tienes que bajar eso en un puerto de Colón y moverlo a un puerto en cualquier otra parte, transformar esa mercancía y llevarla de nuevo al puerto, los costos son altísimos, porque nuestros costos de primera y última milla en Panamá son altos. Nuestras infraestructuras en el Forland, en la parte que da hacia el mar, son excelentes, pero la infraestructura interna todavía requiere mucho trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que se está buscando es reducir el coste interno de transferencia, porque de lo contrario lo que hacemos es habilitar muy bien el comercio exterior, pero no nos permite un acceso económico a los productores nacionales a esa infraestructura logística, porque te es más caro mover una mercancía de la región oeste del país a un puerto de salida que moverla incluso de China a ese mismo puerto. Si ven los fletes en los últimos años, estaban tan bajos que me era más caro mover algo desde el otro extremo de Panamá. Y eso no tiene sentido, no debería ser así. Y eso en parte es porque prestamos mucha atención a veces hacia afuera y no miramos lo que tenemos en casa. Entonces, esos son esos costos de primera y última milla que estamos trabajando en reducir. Lo otro es crear políticas de uso de suelo que vayan cónsonas a nuestra realidad actual. Tenemos en el área ese que les mostré, de la región del canal, hay aproximadamente 2 millones a 2 millones y medio de personas. La población de Panamá es de 4 millones, así que hablamos del 60% de la población concentrada en esa franja angosta. Y eso lo que implica es que no es solamente creas una demanda para mover la mercancía sobre esas carreteras, sino también tienes que mover gente y mover toda una serie de cosas. Las infraestructuras en sí no estaban diseñadas para eso y lo que se está buscando es generar políticas a largo plazo que permitan que la ciudad crezca, pero que el hub logístico también crezca. No puede crecer uno sin pensar en el otro. Y eso entonces es lo que alimenta la creación de infraestructuras adecuadas. Que cuando venga alguien a decirnos, ok, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Nosotros podamos decir con toda certeza, en el año 2018 necesitamos esta carretera en particular. La tercera dimensión es la que tendemos a pasar a veces por alto, y quizá la más importante, que es capital humano. Y esto no lo digo porque como investigador creo que la educación es importante, lo digo porque creo que es donde nuestros países realmente están rezagados. Nuestra infraestructura, consigues dinero, construyes una carretera, la carretera está ahí, bien. Pero la gente es la que mueve la economía, la gente es la que trabaja en las bodegas, la gente es la que maneja los camiones, la que opera las computadoras para poner los pedidos, etc. Entonces, sin una inversión de capital humano que vaya pareja a esas inversiones en infraestructura y en procesos, pues no hemos hecho nada, ¿okay? No hemos hecho absolutamente nada. Entonces, esta tercera dimensión, lo que se está buscando son políticas de capacitación técnica y vocacional que complementen a las áreas específicas de especialización de las zonas francas. Por ejemplo, manufactura en Panamá Pacífico y por ahora importación y reexportación en Colón, en la zona libre de Colón, pues requieren perfiles distintos de mano de obra. Y en la medida de que la población se ha ido moviendo, pues ha habido situaciones en las cuales se quedan cortos de mano de obra. Aún con la caída de negocios en la zona libre, hay momentos en que a las empresas se les dificulta conseguir gente bien capacitada para cierto tipo de trabajos. Entonces, tener un pool de mano de obra fuerte es vital para mantener una economía vibrante y parte de eso involucra permitir la colocalización de centros de capacitación en esos polos de desarrollo, que es básicamente lo que han hecho en muchos otros países muy bien. Y lo otro son crear incentivos a la innovación empresarial. Innovación empresarial mezclando universidad y empresa, ¿no? Trabajo conjunto universidad-empresa, que es otro punto donde estamos rezagados. Entonces, viendo esas tres dimensiones, dejé esto para el final porque es el avance, el último de la ley reciente que se sacó para la zona libre de Colón, la primera reforma en 7 décadas, y toca algunos de esos puntos, por eso la puse aquí. Y nada más voy a mencionar un par. Por ejemplo, ya permiten que la zona libre cree conjuntamente con el Ministerio de Educación de Panamá un centro especializado de capacitación orientado solamente para lo que hace la zona franca, ¿no?
Y esto es crítico porque no estamos hablando de la ciudad capital donde tienes acceso a 10 universidades, hablamos de Colón, donde tienes un pool específico de gente y donde no necesariamente esas personas pueden viajar a la capital para capacitarse. Entonces necesitas algo muy local y muy específico al tipo de operación que se maneja ahí. Y esto es vital para la industria farmacéutica, por ejemplo, donde el manejo de la mercancía es muy delicado. Otro punto que se está buscando aquí es hacer uso del aeropuerto. Y para eso se está habilitando ahora la creación de una industria rodeando el sector aeroportuario, que ahora mismo está concentrado en Tocumen, pero se ve oportunidad de descentralizar un poco algunas cosas. Ejemplo aquí, mantenimiento de aeronaves y servicios a las aeronaves, que Costa Rica tiene un polo de desarrollo fuerte alrededor del aeropuerto de San José en ese ámbito. Entonces, la tercera dimensión que es vital aquí es que se está habilitando para que la zona libre sea un hub también de comercio electrónico, ¿no? Antes el modelo era, el comprador venía a zona libre, veía la mercancía y compraba. Lo que estamos buscando es omnichannel, todos los canales, ¿no? Te damos todos los canales para que vengas a comprar y te damos todos los modos para transportar tu mercancía a su destino. Eso es lo que queremos brindar, ¿no? Todo de entrada, todo de salida también. Entonces, ese es mi último punto. Les agradezco su tiempo y muchas gracias, y creo que después va a haber una mesa redonda donde podemos tocar otros temas si les interesa entrar más a fondo en algo. Gracias.